Hola, ¿qué tal? Queremos continuar en el estudio de la vida de Daniel, un gran ejemplo que sirvió a Dios de su juventud, de los 15 años, hasta ahora donde nos encontramos en capítulo 9 del libro de Daniel. Ya tiene 85 años, ha servido al Señor por 70 años. Y Daniel aquí nos va a enseñar cómo orar, la clase de oración que Dios contesta, que hace que Dios responda a nuestra petición. Primero nos habla de cómo orar en una crisis. ¿Cómo orar en una crisis? ¿Y qué es lo que hizo Daniel? Vemos 6 pasos ejemplificados en la vida de Daniel. Primero, dice, deja que Dios te hable antes que le hables a Él. Deja que Dios te hable antes de que hables a Él. Es el paso de escuchar, Lee primero la palabra. Dice en Daniel 9, versículos 1 y 2, dice, en el primer año del reinado de Darío el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios, durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra de Dios, él se dedicaba a leer la palabra. Según fue revelada al profeta Jeremías, yo aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Ahora, Jeremías era un contemporáneo, un par de Daniel. Daniel fue llevado a Babilonia, pero Jeremías se quedó como el remanente en la ciudad desolada de Jerusalén. Y él Daniel llegó a leer lo que dijo Jeremías, la profecía, y estuvo consciente de que el pueblo de Dios todavía no estaba lista para volver a Jerusalén, aunque se habían cumplido los 70 años. Nunca vas a poder orar efectivamente hasta que te dediques a estudiar las Escrituras y aprender de la palabra. ¿Cuántos saben que Dios siempre toma el primer paso en tu vida? Le amamos a Él, dice la Escritura, porque Él antes nos amó. Damos a Dios porque Él primero nos dio. Él siempre toma el primer paso y nosotros respondemos a lo que Él hace en nuestras vidas. Reclamamos las promesas que Él nos hizo primero. Dios siempre hace el primer paso. Así que la oración comienza con un tiempo de escuchar la voz de Dios, mediante su palabra, mediante su espíritu, mediante otros hermanos que hablan nuestras vidas. Pero debemos estar atentos para escuchar su voz. ¿Cuál fue la crisis en que se encontró Daniel? No era parecido a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. No, pero era una crisis muy real en la vida de Daniel. 70 años habían pasado. Como decía, él tenía 85 años y los israelitas no estaban más listos para volver a Jerusalén, que estaban en el primer día que fueron llevados cautivos. Daniel quiere irse a casa. Ya es un viejito, ya es ancianito, quiere volverse a casa. ¿Qué hacer? Él estudió la palabra de Dios. Comenzó a dejar que Dios le hable mediante su palabra. Dice en Jeremías 29, 10 a 12, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Ese fue el anhelo del corazón de Daniel. Quiero volver a casa.
pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Es un pasaje bien conocido. Planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y luego versículo 12 dice, en estos días, cuando oren, los escucharé. Nos encanta hablar del versículo 11, hablar de los planes de Dios y todo, pero luego dice, en estos días, tú vas a orar y yo te responderé. Tenemos que permanecer en su palabra. Juan 15, versículo 7 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Nosotros tenemos que hacer algo, orar, orar. Existe aquí, vemos en estos pasajes, dos áreas, dos temas. Primero, la soberanía de Dios y luego mi responsabilidad. Se puede definir como dos factores, el tiempo de Dios y mi oración. Ambos tienen un papel muy importante en nuestras vidas. Santiago, capítulo 4, verso 2, no tienes porque no pides. Dios tiene su tiempo, tiene su horario, pero nosotros tenemos que orar. Cuando estamos en crisis, tenemos que orar. Dios te dice, yo voy a hacer algo, yo te voy a responder, pero tú tienes que orar. Yo respondo a tus oraciones. Me pregunto, ¿cuánto he perdido en mi vida? ¿Cuántas bendiciones, cuántas oportunidades he perdido en mi vida porque no tomaba el tiempo para pedírselo al Señor? Muchos se preguntan, ¿cómo puedo entender si estoy esperando a Dios o Dios está esperándome a mí? Porque a veces no responde a nuestros deseos porque no se lo pedimos. Así que si yo he pedido a Dios que haga algo y estoy bien con Dios, no hay pecado oculto, no hay nada en mi vida que sería un impedimento, y yo se lo he pedido y todavía no he visto la realización de esa oración, es porque Dios lo va a hacer en su tiempo, en su horario, y estoy esperando a Dios. Si he deseado algo, he estado queriendo algo, soñando de esto, pero no se lo he pedido a Dios, es mi falta de oración. Él me está esperando a mí. Dios está esperando a que tú le pidas lo que tú deseas. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es la cosa que más deseas en tu vida? Pídeselo a Dios. Haz una oración peligrosa. Haz una oración peligrosa. Pide lo que fuera. Si tú estás en su palabra y estamos conectados con Él, podemos pedir lo que queremos y Él lo hará. Si estamos conectados con Él y estamos en su palabra, necesitamos estar escuchando su voz por medio de su palabra para saber lo que Él quiere antes de decirle lo que nosotros queremos. Número 1. Número 2, debo enfocar mi atención en Dios. Debo enfocar mi atención en Dios. Es la parte de la búsqueda. Estoy buscando. Daniel 9, versículo 3, parte A, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole. Volver mi rostro. ¿Qué significa? Eso significa poner mi atención entera en Él, poner mi enfoque en Dios. Con mis nietos, esto he visto un montón de veces. Yo le digo algo, mira, limpia esto que has hecho. Y aquí está mirando por todas partes, no me hace caso. Y le digo, mírame los ojos, y me mira y le digo, ¿me escuchaste? Sí, abuelito. Y obedece. Así es
cuando estamos orando, pidiendo algo de parte de Dios. Debemos poner nuestro enfoque en Él. Buscar el rostro de Dios es un tema constante en la palabra. Amós 5, verso 4 dice, pero también así ha dicho el Señor al pueblo de Dios, si ustedes me buscan, vivirán. ¿Y qué vida viviremos si le buscamos a Él? No solo existirán, dice, vivirán. Yo no quiero existir nomás. Yo no quiero estar aquí simplemente ocupando espacio, respirando aire. No, yo quiero vivir. Y Dios quiere darnos vida. Dice, si buscan mi rostro, vivirán. Proverbios 8, 17 dice, yo amo a los que me aman y dejo que me hallen los que en verdad me buscan. Si tú pones tu enfoque, tu atención en Dios, si le buscas de verdad, lo vas a encontrar porque así te ha prometido. Jeremías 29, 13. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Hebreos 11, 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Dios te va a recompensar si le buscas. ¿Para qué le estás buscando? Búscale y Él te va a recompensar en esa área en donde lo estás buscando. Mateo 6:33, claro que es un pasaje, es un versículo bien conocido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas les serán añadidas. Hay que buscar el rostro de Dios. Muchas de las dificultades que tú experimentas en tu vida suceden porque no buscas a Dios, no pones tu enfoque, tu atención en Dios, no le preguntas, no le buscas. En cualquier área tú tomas una decisión, algo parece una oferta, una ganga, y no tienes la plata, pero lo compras de todas formas y te lo compras a crédito y te caes en problemas. ¿Por qué? Porque no buscaste el rostro de Dios primero. No buscaste la voluntad de Dios. Y sabes que cuando tú tomas decisiones sin consultar a Dios, sin preguntarle, sin buscar su rostro, Él no se molesta, Él no te manda un rayo, no. Él simplemente se hace atrás. Dice, bueno, si así quieres ser, allá tú. Buena suerte. A tu manera, hazlo. Y Él se hace atrás. Oseas 5, 15 a versículo 6, 1 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Yo prefiero buscarle antes que después. Antes que después, para evitar los problemas. Sanidad en cualquier área de tu vida puede ocurrir cuando le buscamos a Él. Le buscamos primero. Si tú fueras a dibujar tu cuadro de lo que el próximo año, 2021, parezca, lo que tú deseas, estos son los cambios que yo haría en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, en mi trabajo. Pues, ¿cuáles serían? Comienza a buscar a Dios, no para que Él bendiga tus planes, sino para que Él te revele los planes que Él tiene para ti, porque sus planes siempre son para tu bien. Una oración a que Dios escucha se expresa con emoción. Expreso mis deseos con emoción. Daniel 9:3, parte B, dice, así que dirigir mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. Está rogando. Eso significa que está orando, que está pidiendo
con emoción. En el siguiente versículo 4 dice, yo derramé a mi corazón, abriendo mi alma al Señor. Es una oración intensa. Si tú estás en crisis y necesitas que Dios obre milagrosamente, busca su rostro, muestra tu intensidad en oración. A Dios no le interesa qué tan bonitas son tus palabras, qué tan formales son tus palabras, el contenido, la dicción. Oh Señor, Jehová, Dios. A Él no le interesa todo eso. Lo que a Él sí le interesa es la emoción, es el nivel de intensidad de tus palabras. ¿Cómo lo vas a buscar? Tenemos emociones. ¿Por qué? Porque somos hechos en la imagen de Dios. Dios tiene emociones. Vemos a través de toda la Escritura que Dios se alegra, se regocija en su amor, nos ama. Él tiene emociones, se contristece, se enoja. Dios tiene emociones, por lo tanto nosotros, creados a su imagen, tenemos también. Debemos mostrar emoción en nuestra oración si vamos a ver que Dios escuche. ¿De qué se trataba la oración de Daniel? Dice en Jeremías 50, la última parte del versículo 4, la primera parte del versículo 5, vendrán juntos los hijos de Israel y los hijos de Judá, y llorando, ahí vemos emoción, irán en busca del Señor su Dios. Preguntarán por el camino de Sión y hacia allá se dirigirán. Estaban buscando cómo volver a casa. ¿Cuándo escucha Dios esa clase de oración? Cuando su pueblo se une. Dice, vendrán juntos los hijos de Israel. Debemos unirnos buscando el rostro de Dios. Número 4, yo necesito demostrar mi seriedad. Que no es una oración a la ligera. Dios quisiera esto. No, si tenemos algo en nuestra vida, si estamos en una crisis, debemos buscarle y demostrar que somos serios, que estamos en serio respecto a lo que estamos deseando de parte de Dios. En Daniel capítulo 9, así que dirigir mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. Ayuno. ¿Por qué ayuno? Era para mostrar la seriedad de Daniel. Si estuvo dispuesto a negarse comida, era porque tomaba esta petición en serio. Pues luego dice, también me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Esas son cosas culturales de aquella época. Nadie hace eso hoy en día, pero el ayuno sí. Cuando ayunamos, estamos mostrando a Dios que estamos tomando esto en serio, que estamos tomando en serio nuestra búsqueda de Él. Número 5, dale gracias a Dios por su amor y sus promesas. Daniel 9:4 dice, oré al Señor mi Dios y le confesé, oh Señor, tú eres un Dios grande y terrible, siempre cumples tus promesas y tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Luego en versículo 9 dice, pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. Él reconoce la bondad de Dios, el carácter de Dios, que Él es misericordioso, Él es perdonador. Él le agradece por lo que Dios es en su vida. Estoy agradecido, Señor, por lo que tú eres, por tus cualidades, por tus aspectos, por lo que tú haces por mí. Acción de gracias, gratitud es una actitud que cada creyente debe expresar. Y número 6, para una oración a que Dios responde, yo debo humildemente confesar mis pecados.
dice en versículos 5 y 6, pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Y aquí hace una lista. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos los profetas, a quienes hablaron bajo tu autoridad, a nuestros reyes, príncipes, antepasados, a todo el pueblo de la tierra. Luego, en los siguientes versos dice, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Es un acto de humildad. Dice, esto nos sucede a todos, tanto los que están en Jerusalén, en Judá, como a todo el pueblo de Israel, disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiere que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Está confesando sus pecados. Siguiente versículo, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios, porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos, los profetas. Cuando reconozcamos nuestros pecados y confesamos lo que hemos hecho con humildad, Dios va a responder. En el versículo 18 dice, oh Dios mío, inclínate y escúchame. Esto rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Reconocemos que Él es misericordioso, que somos pecadores, y cuando humildemente le pedimos perdón, Dios va a contestar. ¿Cómo respondió a Daniel? Dice, yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mira esto. Mientras oraba, Gabriel, ¿alguna vez has escuchado a Gabriel? Sabemos quién es él. Él es uno de los arcángeles que anunció el nacimiento de Jesucristo. Es uno de los grandes. Dice, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento, para que tú entiendas lo que está pasando. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Cuando oramos como Daniel oró, Dios responderá como respondió a Daniel, porque eres muy precioso para Dios. Él hace una promesa a nosotros, su pueblo. Dice en segundo de Crónicas 7:14, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro, se vuelven de sus malos caminos. Así son 4 cosas que hacemos. Si nos humillamos, si oramos, si buscamos su rostro y si volvemos de nuestros malos caminos, Dios hará 3 cosas. Dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si hacemos nuestra parte, Él responderá. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Busca a Dios en crisis, en momentos que tú deseas algo de parte del Señor, y Él va a obrar como ha prometido. Si tú oras como oró Daniel, Él responderá como respondió a Daniel. Que Dios te bendiga esta tarde.